Que antes de que se siente, le voy a pedir que saque su Biblia, váyase al capítulo 2 del libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, y vamos a leer juntos. Hebreos 2, vamos a leer esta tarde del verso 5 al verso 9. Y si es posible para usted, le voy a pedir que se ponga de pie. Si no tiene una Biblia, levante su mano, le van a prestar una para que lea junto con nosotros. Si no tiene una Biblia en su casa, se puede llevar esa Biblia que le van a prestar. El único requisito es que la lea. Es lo único que queremos. Okay, tenemos ahí. En nuestra serie, puestos nuestros ojos, y es en Jesús, en este libro de los Hebreos, que es el punto principal de todo esto. Llegamos a esta sección en la cual es como la segunda parte de cuando comenzó a hablar que Jesucristo es superior a los ángeles. Vamos a leer ahí del verso 5 al verso 9. Y dice así: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos, pues alguien te dio testimonio en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no se ha sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora nos ayudes, Señor, a entender lo que tienes para nosotros, que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Por qué podemos decir que tenemos que recuperar nuestro destino o el propósito por el cual estamos aquí? No sé si usted se da cuenta, pero muchas personas se hacen las preguntas y dicen, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Sí? O incluso algunos de nosotros queremos planear nuestra vida, ¿verdad que sí? O cuáles son tus planes a corto plazo y luego cuáles son tus planes a largo plazo. ¿Cuál es tu plan en un año? ¿Cuál es tu plan en 2 años, en 5 años? Y luego después, ¿cuál es tu plan en 20 años? Si es que llegas a eso. Y tenemos ese concepto de que tenemos que tener planes, y no estoy diciendo que no lo haga, no estoy diciendo, pero simplemente que tenemos que darnos cuenta que si estamos hablando en el mundo natural o en el mundo carnal, es verdad, tenemos que planear, ¿verdad que sí? Y tenemos que tener planes en los cuales están sometidos a Dios. No podemos decir que nuestros planes es lo único que sirve y que no vamos a hacer nada más y ya. No, tenemos que someterlos a Dios. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que en nuestro pasaje estamos hablando de algo en lo cual tenemos que recuperar nuestro destino, tenemos que recuperar nuestro propósito porque lo hemos perdido. Estamos hablando en algo espiritual. Y usted puede decir, bueno, si lo tengo que recuperar, quiere decir que un tiempo... lo tuve, perdón. Y sí, sabe, un tiempo lo tuvimos. Pero más que nada yo quiero que nos enfoquemos en que en este pasaje nos vamos a dar cuenta el plan que Dios tiene y tiene y lo vamos a volver realizado, no nada más para usted individualmente, pero en sí para toda la humanidad, ¿sabe? Pero hoy día vivimos un tiempo en el cual queremos que todo sea de nosotros, para nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y el plan de Dios para su vida está definido, Él lo tiene y Él se lo va a revelar. Pero después, si no tenemos cuidado, vamos a perder el enfoque o vamos a perder la noción de que usted y yo formamos parte de algo más grande, ¿verdad que sí? Dese cuenta, usted y yo tenemos un plan o un camino que Dios ha trazado para nosotros como individuos y luego como iglesia y después en la comunidad y después estamos en la iglesia en sí universal de Cristo Jesús. Pero para que podamos entender que no estamos aquí solamente porque a Dios le plació ponernos aquí. Usted y yo no tuvimos, mejor dicho, opción en qué familia íbamos a nacer, ¿verdad que no? Algunos de nosotros cambiaríamos, ¿verdad?, nuestra familia en la cual nacimos. Déjeme decirle, algunos de su familia lo cambiarían a usted también. ¿Ok?
No crea que usted ya, toda su familia está, oh sí, que no, lo cambiarían a usted. Pero ¿cuál es esas cosas en las cuales usted y yo a veces no pensamos que Dios tiene para nosotros? ¿O cómo es que nos hemos desviado? Este pasaje, ¿verdad que sí? Dice el autor, comienza en el verso 1 del capítulo, dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos, no nos desviemos. El argumento que ha estado haciendo el escritor de este libro es que Jesús es superior a todos, a Moisés, a los ángeles, a los profetas. Él es el nuevo pacto. Y entonces ya nos ha estado hablando de cómo Él es superior a los ángeles y parece que cortó, ¿verdad que sí? Porque quería hacer una aplicación. Y en sí a través del libro de Hebreos hay como 5 aplicaciones en argumentos que él va a estar haciendo. Y la primera fue cuando tomó los primeros 4 versos diciendo, ya han escuchado esto, pero ahora ¿cómo lo van a aplicar? Pero vuelve otra vez al tema principal, que es que Jesús es superior. Y comienza aquí en el pasaje que leímos hablando de nuevo de los ángeles. Y yo creo que hay 3 cosas en las cuales en este pasaje podemos ver que Dios tiene un plan, o tenía el plan original para el hombre, pero el hombre lo echó a perder y por eso viene nuestro Señor Jesucristo y recupera de nuevo, ¿verdad que sí? Ese plan que Dios tiene, o el destino que usted y yo deberíamos de tener. Comienza primero diciendo que el propósito de Dios para el hombre está revelado aquí. Si usted lee Génesis 1, 26 y 27, dice, Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio de todos los peces del mar, de todos los pájaros del aire, de todo el ganado, de toda la tierra, que todos los animales que están en ella, el hombre tenga dominio. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad que sí? So, ese es el primer propósito, o ese es el propósito que Dios tenía desde el principio, que ¿sabe qué? Que usted y yo reináramos sobre la tierra. Pero aquí vemos que el autor comienza, dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Aquí vemos que el autor se va de nuevo al Antiguo Testamento. Y como este libro está dirigido a judíos que salieron del judaísmo, que estaban en la obediencia a Dios, él, para probar que Jesucristo es superior, tiene que usar ¿qué? El Antiguo Testamento, lo que ellos estaban leyendo. Y les da aquí, dice, diciéndoles, hey, no fue a los ángeles que Dios quería que ellos tuvieran dominio. Y si usted se da cuenta, hoy en día las escrituras dicen que hay un príncipe, ¿verdad que sí, del mundo? ¿Quién es? Satanás. Y parece que uno dice, pero sí es verdad, hay ángeles que vienen del cielo y que también están aquí, pero el propósito de los ángeles era que ellos se iban a ser mensajeros, ¿sabe? Incluso más adelante vamos a ver que los ángeles son agentes ministradores para nosotros. Ese era el primer plan y propósito, vea. En Génesis, Dios dice, el hombre va a dominar sobre la tierra. Y luego después aquí, el pasaje que usa dice, no es, ¿verdad que sí? Para el mundo, no es para hoy en día. Estamos hablando de algo que es temporal, que algo que estamos aquí solamente. Viene el tiempo en el cual Dios se va a revelar y vamos a ver. Pero dice, no estamos hablando de ahorita. Dios tiene un plan para el hombre en el futuro. En la creación del hombre, Dios tenía el plan y el propósito de que usted y yo fuéramos los que gobernábamos la tierra de Dios. O sea, nos puso como administradores de ella. Cuando creó a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Les dijo que hicieran, administraran la tierra y la poblaran. Y el hombre lo único que ha hecho la ha poblado, ¿verdad que sí? Pero no la ha administrado bien. Estaba hablando con mi familia, ¿sabe? Yo vengo de una familia grande y estaba hablando con mis padres y entonces les pregunto, ¿cuántos entre hijos y nietos, cuántos tienes? Y luego se ponen a contar y dicen, no, somos
Dice, bueno, los hijos y los nietos y luego los bisnietos. Y yo dije, bueno, unos 3 o 4 bisnietos. Y me dice, mamá, no, tenemos 16 bisnietos. Y yo dije, ok, ¿cuántos somos en total? Y dice, oh, como 75, 78. Y yo me quedé like, oh. Sí, ellos sí hicieron lo que tenían que hacer, van a poblar la tierra, ¿verdad que sí? Pero vea que eso era el plan de Dios, gobernar la tierra. Pero después en el verso 6 el autor dice, hey, pero ¿sabes qué? Dice, alguien dio testimonio en un lugar diciendo, y esto es una cita del capítulo 8, cuando David escribe las declaraciones del propósito de Dios para el hombre. Le dice, tú lo has hecho menor que los ángeles por un tiempo. ¿Por qué? Porque no supimos administrar. Dice, tú lo coronaste de gloria. Da diferentes cosas en las cuales, ¿verdad que sí? Usted y yo estábamos en el camino que Dios tenía para nosotros, el plan que Dios tenía. Incluso en el Salmo 116, verso 15, dice, los cielos y los cielos son del Señor y la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres. O sea que Dios tenía el plan de que usted y yo fuéramos administradores de ella. Ese es el primer plan que Dios tenía, que usted y yo pudiéramos estar junto con Él. Por eso es que en el huerto del Edén dice que Dios en las tardes venía y caminaba con Adán y con Eva, ¿sabe? Quería tener esa relación con ellos y de seguro en el día no sabemos qué hablaban, pero los días que estuvo antes de que ellos pecaran, seguro les decía, hey, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nombres pusiste hoy día? ¿Puede usted imaginarse eso? Una conversación con Dios y cómo te está yendo, Adán. Te está tratando bien, Eva. Está haciendo, no sabemos, ¿verdad que sí? Te está haciendo de comer. No sabemos, ¿sabe? Pero vemos que ese era el plan de Dios. Por eso los puso en el huerto del Edén y les dio ese mandamiento. Pero ¿qué es lo que ha pasado con usted y conmigo? ¿Qué es lo que pasó, verdad que sí? En el tiempo en el cual el Señor nos puso como gobernadores y después podemos decir que nos bajó o nos quitó ese papel, o mejor dicho, usted y yo lo perdimos. Porque después en el verso 7 el salmista dice, le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honor. Más las cosas, todas las cosas las pusiste bajo los pies. Ese era el plan de Dios. Que usted y yo estuviéramos, el hombre, la humanidad, el hombre estuviera como gobernador. Pero como le dije, ha pasado algo. En lo cual, ¿qué es lo que pasó? Y lo que pasó es que usted y yo perdimos ese plan, ese destino que Dios tenía para nosotros. Y comenzó, es verdad, comenzó, y ese es nuestro segundo punto, es ¿por qué usted y yo perdimos nuestro destino? Y hay muchas maneras de perderse, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez ha ido usted manejando a un lugar y luego usted dice, no, es que por aquí es y por aquí es, y empieza a dar vueltas y se pierde? Y si es como yo, usted, que la mayoría son como yo, usted se para y pide direcciones y se informa dónde está, ¿verdad que sí? Algunos dicen, sí, otros dicen, no. Ahora es más fácil, tenemos tecnología, ¿verdad que sí? Y lo ponemos ahí. Pero cuidado, también hay algunos de esos mapas que lo pierden, ¿verdad que sí? Si no tenemos cuidado. Hace poco estaba leyendo de un hombre que terminó en medio de un lago. Y llegó la policía y le dijo, ¿por qué está usted aquí? ¿Cómo es que yendo por este camino se desvió y está en medio del lago? Dice, iba manejando y de repente mi GPS, ¿verdad que sí? Mi guía me decía, voltea a la izquierda, voltea a la izquierda. Y yo volteé y ahí estaba el lago. Y podemos tener esas cosas en las cuales no nos perdemos. Pero la verdad estamos viendo en Génesis 3, ¿sabe? O podemos ver la verdad de Génesis 3 cuando Adán y Eva fueron los primeros que rechazaron el plan de Dios. Pero sabe que después usted y yo también, constantemente, ¿verdad que sí lo rechazamos? Es por eso que usted y yo a veces tenemos
problemas. Porque no estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Yo lo veo en mi propia vida. La situación que estoy pasando, las cosas que estoy haciendo, me veo y digo, ok, ¿dónde cambió la dirección? Y a veces esas desviaciones son como, no sé si usted ha ido a lugares donde parece que va por una calle y empieza como a hacer curvas y salen otras pequeñas callecitas y de repente usted está en otro lado. ¿Verdad que sí? En nuestros países es típico eso, ¿verdad que sí? Porque no había un plan en el cual las calles iban de un lugar a otro y cuando usted recuerda dice, wow. Hay calles que parece que dan vuelta y después lo llevan a otro lugar que usted no quería llegar. Y a veces esas desviaciones pueden ser tan fáciles, pero la razón por la cual usted y yo perdemos eso es por el pecado. El hombre perdió lo que Dios tenía para él por el pecado. Dice, lo hiciste menor que los ángeles por un tiempo. Todas las cosas las sometiste bajo sus pies. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de nosotros también, ¿sabe? Aunque también dice, por ahora no las vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Pero está hablando de nosotros, no es un pasaje mesiánico. Está hablando de nosotros, dice, todavía no lo vemos porque todavía no nos hemos sometido. Pero déjeme decirle algo. Usted y yo podemos darnos cuenta que los problemas, las situaciones en las cuales difíciles nos encontramos es porque no estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Quizá tenemos que regresar y ver, ok, Señor, ¿dónde fue de donde me desvié? ¿Dónde fue? Y como cuando va usted a un lugar y se pierde, muchas veces tiene que regresar, ¿verdad que sí? Al lugar que usted conoce, ¿para qué? Para volver a ubicarse. ¿Sí? Tiene que regresar y decir, bueno, aquí está, aquí yo sé que aquí estoy bien. Hasta aquí estoy bien, ahora ¿para dónde tengo que ir? Pero lo que pasa con muchos de nosotros en nuestra vida espiritual o en nuestro caminar como creyentes es que no queremos regresar, ¿verdad que no? No queremos regresar a ese lugar a donde nos sentimos seguros. Porque muchas veces usted y yo somos orgullosos. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? No, nomás yo soy de ese club. O déjeme decirle, yo soy el presidente, ¿ok? Sí, ¿por qué? Porque póngase a pensar, yo no puedo llegar y decir, wow, sí, soy el pastor de la iglesia y me he desviado, no estoy haciendo las cosas bien. Y no, ¿qué va a pensar usted? Yo soy el pastor, ¿verdad que sí? Y usted tiene cierta expectativa de otras personas o quizá de usted mismo. Quizá otros no se dan cuenta, pero usted mismo se habla y se dice, hey, pero yo ya debería de saber estas cosas, ¿verdad que sí? Yo ya debería de saber qué hacer. ¿Cómo voy a ir y le voy a decir a esta persona que estoy mal o que algo me está pasando? ¿No? Y vamos y en nuestro orgullo, ¿verdad que sí? Continuamos hundiéndonos más. Y luego después hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta, con la tecnología, hay tantas cosas que podemos ver y leer y escuchar. Y la verdad que yo creo que hoy el cristianismo está compuesto de cosas buenas, cosas no muy buenas y de barbaridades. Porque a veces puede usted escuchar una cosa y decir, no se escucha muy bien, pero bueno. Y no se pone a decir, realmente, ¿dónde estamos mal? Y regresar a ese lugar donde usted se siente seguro, donde usted sabe que reconoce, dice, bueno, esto es lo básico, aquí estoy bien. ¿Sabe que Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva de que hicieran eso? Cuando llegó la tarde de ese día, después que habían comido del fruto en el cual Dios les había dicho que no comieran, Dios les dio la oportunidad y les dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva se habían escondido. Y luego Dios les pregunta, ¿por qué ellos le dijeron? Es que nos escondimos porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo?
Si Dios le está dando la oportunidad, ¿usted cree que Dios no sabía qué había pasado? Pero les estaba dando la oportunidad de regresar a ese lugar donde ellos se sentían seguros, donde sabían que estaban bien y decir, Señor, metimos la pata. Sí, esa es mi traducción, ¿ok? Pero perdieron el privilegio, el destino que Dios tenía para ellos. Y de ahí se vino para nosotros y usted y yo hemos aumentado aún eso todavía más. Como le digo, con el conocimiento que tenemos, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en los últimos 10 años, ¿ha visto usted el avance tecnológico que ha habido en medicina, en otras cosas? ¿Verdad que sí? Vuelos interespaciales, hemos llegado a la luna, hemos hecho tantas cosas, pero todavía seguimos desviándonos, más y más todavía. Pero ¿qué podemos hacer? Usted y yo lo podemos dejar ahí. Bueno, ya estoy desviado, ya me voy a ir. Pero hay un peligro en esa mentalidad, ¿sabe? Y lo puedo ilustrar de esta manera. ¿Sabe usted que si usted se sube a un avión, vamos a suponer que va a ir de aquí a Hawái? Todos queremos ir a Hawái, ¿verdad que sí? Ojalá que me mandaran de misionero ahí. ¿Verdad? Pero póngase a pensar. Si usted se sube a un avión que va a ir a Hawái y ese avión se desvía solamente 1 grado de su ruta de vuelo, ¿sabe usted que nunca va a llegar a Hawái? Nunca. Porque solamente con 1 grado que esté desviado ese avión, y conforme va avanzando se va a ir desviando más y más y más y más, y va a terminar en el lado opuesto. Y en nuestra vida corremos ese peligro. Si no estamos viendo dónde vamos, y si nos damos cuenta que nos hemos desviado, regresar y decir, ok, Señor, aquí yo me siento seguro, aquí sé que estoy bien. Ahora dime dónde puedo regresar, cómo es que puedo cambiar. Y quizá tenga que decirle a alguien, hey, ¿sabes que he estado haciendo esto? Me estoy desviando, ¿qué es lo que pasa? Y orar unos por los otros. Y como digo, nos podemos quedar ahí y decir, Señor, y no, estoy desviado. Pero sabe que en este pasaje también nos enseña la tercera cosa, que Dios tiene un propósito, aun cuando nos hemos desviado para nosotros. Hemos perdido nuestro destino de gobernar, lo hemos perdido por nuestro pecado, pero déjeme decirle algo. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para restaurar de nuevo eso en el futuro. Ve ahí, como dice, ¿verdad? Que si en el verso 8 dice, en el verso 9 dice, sin embargo, vemos a Jesús. Sí, dice, es verdad que se han desviado, es verdad que están por allá, dice, pero sin embargo, pero tenemos a Jesús, quien por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Póngase a pensar, para Él poder redimirnos, dice, por un tiempo tuvo que venir a ser menor que los ángeles, o sea, tuvo que estar como usted y como yo, tuvo que ser encarnado, tuvo que nacer aquí en la tierra, tuvo que identificarse con usted y conmigo. Pero lo vemos, dice, porque ahora está coronado de gloria y honra. Pero ¿cómo es que llegó esa coronación? Dice, por el padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios, usted y yo podamos ser salvos. O todos los que creemos en Él podamos ser salvos. ¿Para qué dice gustase de la muerte por muchos o por todos? ¿Se da cuenta lo que causó nuestro desviarnos por nuestro pecado? Alguien tuvo que pagar. Y ese es lo que el escritor de este libro de Hebreos va a ir probando, que todas esas cosas que los judíos veían, la ley de Moisés presentaba, los sacrificios, todo eso tenía que tener o eran figura de lo que iba a venir. Lo que la ley no podía hacer, restaurar de nuevo nuestro destino. Dios tiene un plan a través de su Hijo Jesucristo para restaurarlo. Y dice, hey, hay una gran esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestra única redención. El primer Adán, como dice en Romanos, ¿verdad que sí? Perdió, pecó, pero el segundo Adán viene y nos redime. Él tuvo que venir, ¿sabe?
Pero hay algo interesante que yo no lo había visto hasta hace un par de días. Dije, Dios vino aquí a la tierra, es verdad, encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en su carne demostró el poder que había en Él como Dios, pero el poder que usted y yo vamos a experimentar o que deberíamos de haber experimentado. Él vino, sufrió por nuestro pecado, pero déjeme decirle, Él tenía control aún de los peces. En el libro de Mateo, verso 17, y en Lucas 5, dice que nuestro Señor Jesucristo necesitaba dinero para pagar el impuesto del templo, ¿sabe? Y mandó a Pedro que pescara, y el pescado tenía una moneda en la boca. Y luego después uno de sus discípulos, ¿verdad que sí? Estaban pescando y viene él y les dice, hey, y ellos echen su barco allá y de nuevo adentro, a boca mar, dentro del mar. Y ellos le dicen, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Y yo le dice, echa de nuevo tu red. Y dice que sacaron tantos peces que las barcas se les estaban hundiendo. Y no, yo creo que Jesús dijo, ok, peces a la red. Y todos, ¿verdad? Empezaron a subirse. Sí, Él tiene dominio sobre eso. Tenía dominio sobre los pájaros, Lucas 22, 34, ¿sabe? Tenía dominio sobre las bestias, tenía dominio sobre el mar. En una de esas situaciones en las cuales estaba él en la barca con sus discípulos, dice que estaba él dormido, ¿verdad que sí? Y los discípulos todos asustados vienen, lo despiertan, Señor, no te preocupas que nos hundimos, no te importa, nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta y dice, hey, cálmate, le dije al mar, y el mar dice que se calmó. Es ahí donde usted y yo podemos ver, ¿sabe? Por eso dice, por lo tanto, sin embargo, vemos a Jesús. El plan que Dios tenía para usted y para mí está revelado en Jesús y ahora lo podemos ver. ¿Cómo es que está? ¿Por qué dice? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados, ¿sabe? Alguien tenía que pagar. Y la única manera de que alguien pudiera pagar por nuestros pecados tenía que ser alguien que fuera perfecto. Yo sé, algunos de ustedes dicen, yo casi, pero todavía no. No, déjeme decirle, ese casi es lo que Jesús tiene. Dice, ¿por qué? Porque en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 22, dice, y a Él lo puso sobre todas las cosas bajo sus pies y le dio que sea la cabeza de la iglesia. Y Jesús hizo todo esto, ¿sabe? Y por la gracia de Dios es que usted y yo podemos de nuevo volver a entrar. Pero vea que al principio de este pasaje el escritor dijo, ¿verdad que sí? Pero no estamos hablando de este mundo, sino del mundo venidero. Va a llegar un tiempo en que Dios va a restaurar esta tierra, ¿sabe? Va a llegar un tiempo en el cual usted y yo vamos a ver estas cosas. A Dios coronado en gloria, a Jesús coronado en gloria, y usted y yo vamos a poder estar ahí también. Hay algunos pasajes en los cuales podemos confiar, como Apocalipsis 5, 9 y 10. Cuando preguntan, dicen, ¿quién es el que es digno, verdad, de abrir los sellos, de abrir los rollos? Y dice, hey, es el Cordero de Dios el cual pagó, ¿verdad que sí? Por cada nación, por cada hombre. Después en el capítulo 20 de Apocalipsis también dice que vio tronos y ahí vio tronos y sentadas personas ahí sobre ellos para que hicieran juicio. Y vio a la alma de aquellos que habían sido decapitados porque daban testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquellos, dice, que habían adorado la bestia y que no habían que no habían adorado a la bestia y no habían recibido la marca en la frente ni en sus manos, dice, vinieron a vida y reinaron con Jesucristo por 1000 años. Ese es el nuevo plan, el nuevo destino restaurado. Que va a llegar el tiempo en el cual usted y yo, ¿sabe? Vamos a estar en esos tronos.
vamos a estar reinando con Él aquí. Ahorita no podemos, pero tenemos esa esperanza, en lo cual va a venir el tiempo de la nueva tierra, la nueva Jerusalén, en la cual usted y yo vamos a morar, si tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo creo que usted y yo tenemos que darnos cuenta de algo. Si perdimos nuestro destino y lo hicimos por nuestro pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Si hay alguien que lo recuperó, entonces pedirle al Señor que nos ayude a entrar en ese plan que Él tiene, en ese destino que Él recuperó. ¿Y cómo podemos entrar ahí? Cuando en arrepentimiento venimos a Él. Confesamos nuestros pecados, ¿sabe? Para volver a ser de los redimidos del Señor. Quizá usted es salvo, quizá no está seguro, pero yo quiero que usted esté seguro. No estoy diciendo si ha venido a la iglesia, no estoy, nada. Queremos que esté seguro de que usted, cuando venga el tiempo, porque recuerde, estamos hablando del mundo futuro, cuando venga el tiempo en el que vamos a reinar con Él, usted se tiene que hacer esa pregunta: ¿usted está seguro que va a estar ahí? Y si no está seguro, entonces hoy es tiempo de que tenga esa seguridad. Hoy es el tiempo de que tenga usted esa seguridad. Si no, déjeme decirle algo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo va a ser por todos, y solamente usted es el que no la va a poder recibir por decisión propia. Pero ahí usted puede decir: ¿sabes que yo no tengo esa seguridad? Hoy la quiero tener. Y lo puede hacer ahí en su lugar, solamente decir: Señor, dame esa seguridad, confieso mis pecados. Si nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el tiempo en el cual usted lo puede hacer. Y Dios lo va a redimir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes, Señor, a que si alguno de nosotros, Señor, por nuestro pecado nos hemos desviado, no hemos tomado, Señor, la decisión de seguirte a ti, quizá, Padre, yo te pido que tú nos ayudes, someternos a ti, Señor, y poder entrar de nuevo, Señor, en ese plan y propósito que tú tienes para nosotros. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ver de nuevo, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y Padre, si nos hemos desviado, podamos regresar a ese tiempo en el cual, sabemos que este es el principio, aquí estábamos. Poder arrepentirnos, Señor, y poder clamar a ti, porque sabemos que tú, en tu palabra dices que si clamamos a ti, Señor, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria. Y te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no tiene esa seguridad, para ahí en su lugar pueda clamar a ti, pueda reconocer y que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo le des esa seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.